Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes a todos los espectadores. Mi nombre es Gary Acuña. Soy estudiante de psicología. Actualmente estoy cursando la materia de Administración 1. Se nos ha pedido que hablemos un poco de algunos conceptos, ¿no?, que estamos pasando en clases. Y para lo cual quería citar algunos conceptos sobre ciencia, sobre economía y administración. Hablaremos un poco lo que es su etimología, sus conceptos, su desarrollo y sus divisiones y algunos ejemplos. Comenzando por la palabra ciencia. Ciencia etimológicamente, la palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento, derivada de scire, que significa saber. La ciencia es el conjunto organizado y sistemático de conocimientos verdaderos que se pueden probar, se pueden explicar, ¿no?, se pueden medir, obtenidos mediante la observación, la experimentación, el razonamiento, con el fin de explicar fenómenos naturales, sociales o formales. La ciencia no es solo un cúmulo de datos, sino un proceso dinámico que busca descubrir las causas y principios que rigen la realidad, ¿no? Se basa en métodos rigurosos, un ejemplo, el método científico, para garantizar la validez y objetividad de sus resultados, ¿no? Tiene que demostrar por qué es verdad, ¿no? Eh, la división de la ciencia. La ciencia se divide en ciencias formales. Estas estudian entes ideales, como ejemplo las matemáticas, la lógica, la estadística. Eh, Después tenemos las ciencias fácticas, que se dividen, ¿no?, en dos: las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias naturales analizan fenómenos de la naturaleza, tal como lo dice su nombre. Y algunos ejemplos podemos citar la física, la biología o la química. Las ciencias sociales estudian el comportamiento humano y la sociedad. Algunos ejemplos: la sociología, podemos hablar también la psicología, que es la carrera que estamos pasando actualmente, ¿no?, la psicología. La economía también. Un ejemplo que podemos dar sobre ciencia, el estudio del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cochabamba siempre está lloviendo, sale el sol, hace viento. Entonces los científicos recopilan esos datos y realizan experimentos y elaboran modelos para explicar sus causas y proyectar sus consecuencias, ¿no? Bueno, pasando a la segunda parte, ahora vamos a hablar sobre lo que es la economía. Etimológicamente, la palabra economía proviene del griego oikos, que significa casa, y nomos, que significa regla o administración, lo que significa administración de la casa. La economía, hablando de su concepto, es la ciencia social que estudia cómo los individuos, las empresas y los estados utilizan recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. O tal como el licenciado nos enseñó en clase, de maneras más simples, la economía es la ciencia social que estudia la extracción, producción, distribución, consumo de bienes y servicios escasos para satisfacer necesidades ilimitadas del ser humano. La economía analiza tanto la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios, como la toma de decisiones relacionadas con el uso de los recursos. Se interesa en fenómenos como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el comercio. Hablando sobre la división de la economía, tenemos lo que es la microeconomía y la macroeconomía. No, la microeconomía estudia el comportamiento de individuos y empresas, y la macroeconomía se puede decir que analiza la economía en su conjunto, ¿no?, un poco más global, el BIP, la inflación, políticas públicas. También podemos hablar también sobre la economía aplicada, que examina áreas específicas como economía laboral, ambiental o internacional.
Algún ejemplo que podríamos citar hablando de economía, algo bien simple es en la casa, ¿no? En la familia. En la familia nosotros decidimos, tenemos un presupuesto de cuánto podemos gastar en el mes, ¿no? Dependiendo de lo que recibimos mensualmente por nuestro trabajo. Ahí se dividen alimentos, transporte, educación, como etcétera. Y todo esto aplica conocimientos económicos, ¿no? Por eso la misma palabra dice administración del hogar. Bueno, ahora vamos a pasar al punto 3, que es la administración. Etimológicamente, la palabra administración proviene del latín ad, que significa hacia, y ministrare, que significa servir, gestionar. ¿Qué significa servir a través de una gestión? La administración, hablando un poco sobre su concepto, es la ciencia social y técnica que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de una organización. Esto para alcanzar los objetivos de manera eficiente y de manera eficaz. Eh, Se centra en coordinar esfuerzos y recursos para lograr metas comunes, minimizando los desperdicios y maximizando los resultados. La administración no solo se aplica en empresas, sino también en instituciones educativas, hospitales, universidades, gobiernos y hasta en la vida personal. Hablando un poco sobre la división de la administración, tenemos la administración estratégica que define los objetivos a largo plazo. Tenemos la administración operativa que gestiona los procesos cotidianos, ¿no? Administración de recursos humanos, financiera, de producción, como etcétera, según el área específica. Hablando algún ejemplo, ¿no? Sobre administración, en una empresa de alimentos, podemos hablar, no sé, de Sofía, de pollos, digamos, ¿no? De arroz, no sé. La administración se refleja en la planificación de la producción, la organización del personal, el control, la dirección de equipos de trabajo, eh, el control de costos para lograr no rentabilidad en la empresa. Eh, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde y gracias por haberme escuchado y hasta otra próxima oportunidad.